Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. La palabra de Dios es tan poderosa que nos muestra un mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos. Pero la palabra habla claramente. Y lo que ocurre en ese mundo espiritual afecta y trasciende al mundo físico. Lo podemos ver constantemente en la preciosa palabra del Señor. ¿Y cómo era el estado espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo? Pues vemos que en el libro de los Jueces, en el último versículo, Jueces 21, versículo 25, dice la palabra: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como bien le parecía. ¿Qué significa eso? Dice que no había rey en esos días, pero por supuesto, era una teocracia. El rey es Dios, por supuesto. Pero en esos días, cada uno era su rey. Y también dicen que cada uno hacía como bien le parecía, es decir, que no seguían la palabra de Dios. Hacían lo que a ellos les parecía. Por supuesto, era un estado espiritual caído, ¿verdad? Y afectó al mundo físico, al mundo real. ¿Cómo afectó? A través de problemas. ¿Qué problemas hubieron? Todos. Si hay un mal estado espiritual, vienen todo tipo de problemas. En primer lugar, en la nación. Toda la nación estaba en problemas. Porque los filisteos le atacaban continuamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que les arrebataron el arca del pacto. Se la robaron. Y nuestras naciones están caídas en desastres, ¿verdad? Pero el problema es espiritual. Y no solo la nación, también las familias. En el pasaje de hoy vemos la familia de Elcana. Elcana era un levita, pero se había casado con dos mujeres, con Ana y con Penina. Eso no es la voluntad de Dios. El Señor en su palabra establece esa institución sagrada que es el matrimonio en Génesis 2:18. Y habla de un varón, una hembra, que dejarán a su padre y a su madre y serán uno, ¿verdad? El matrimonio. Pero por no seguir la palabra, por supuesto, ese matrimonio estaba lleno de conflictos, problemas, peleas continuas. Así estaban las familias, llenas de problemas. Y también las personas, los individuos, sufrían. Y vemos a Ana, tenía amargura del alma. Como era estéril, como tenía disputas con la otra esposa, realmente era un sufrimiento continuo. Y tenía problemas mentales. Y mucha gente está padeciendo problemas mentales, incluso creyentes, ansiedades, depresiones, temores, insomnios. Todo eran problemas, ¿verdad? Y la manera para poder salir de ahí, por supuesto, Dios ha establecido la iglesia, ¿verdad? Es bien importante la iglesia del Señor. Pero ¿cómo estaba la iglesia en ese tiempo? Estaba en pecado, estaba caída grandemente. Porque los hijos del sumo sacerdote Elí cometían pecados terribles, estaban pecando continuamente. Y por eso dice en 1 de Samuel 3:1 que escaseaba la palabra de Dios. Y ese es el verdadero problema. Si la iglesia no está fundamentada en la esencia de la palabra, que es Jesús el Cristo, si no está proclamando, predicando, evangelizando, dando el mensaje de Jesús el Cristo a través de la palabra, vienen desastres en la iglesia, vienen desastres en toda la nación. Por eso es bien importante ver la situación, porque exactamente es la situación que estamos viviendo en este tiempo. La gente dice que ellos son sus propios reyes, hacen lo que bien les parece, es exactamente igual.
las naciones en desastre, las familias destrozadas, las personas con graves problemas. Y la Iglesia mayormente está enfocada en otras cosas. Por eso está llena de divisiones, de problemas. Incluso están cerrando las puertas porque no se están aferrando al pacto de Jesús el Cristo ni cumpliendo la misión de predicar este evangelio de Jesús el Cristo a todas las naciones. Y esta es la situación que podemos enfrentar. Pero aunque esto es así, no tenemos que ser engañados. Aunque esto es así, es algo temporal. No hay que ser movidos, es como una tormenta. Eso va a pasar. Los hijos de Dios tenemos que saber que hay un poder. Hay un poder. Un poder que Moisés que tenía 80 años, Moisés que no podía ni hablar, él pudo experimentar ese poder. Y fue el poder que levantó esas 10 plagas que derrotaron toda la idolatría de Egipto, ese poder que los liberó de la esclavitud, el poder que abrió ese camino en seco en medio del Mar Rojo y que luego cerró en contra de sus enemigos, el poder por el cual pudieron andar 40 años por el desierto y llegar hasta la tierra de Canaán. Él pudo experimentar ese poder. También Josué, él, aunque estaba desanimado, él experimentó ese poder. Y con ese poder, también el río Jordán lo cruzaron en seco. Con ese poder, las murallas de Jericó fueron derrumbadas. Y con ese poder se paró el sol y la luna. Y pudieron vencer a esa alianza de amorreos. Tuvieron la victoria. Y es el poder que también pudo conocer y experimentar Gedeón. El poder a través del cual un ejército de 300 pudo tener la victoria sobre un ejército de 135.000. Y es el poder que tenemos que conocer y experimentar. No hay que estar desanimados, no hay que ser engañados. Dios ha preparado todo para nosotros. Y ese poder es el poder de Jesús el Cristo. Es el poder de Jesús el Cristo. Y tenemos que conocerlo y experimentarlo. Jesús el Cristo que estaba desde tiempos eternos. Jesús el Cristo que se encarnó. Y allí en la cruz venció a Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Murió, pero Jesús el Cristo al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado, a la muerte. Y Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso cuando oramos en su nombre, es que se manifiesta ese poder. Las obras del reino de Dios. Y es el poder de Jesús el Cristo que volverá en su segunda venida, cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Y Él vendrá como juez. Como juez. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso es el poder de Jesús el Cristo. Él tiene todo el poder. Y cuando tomamos el pacto de Jesús el Cristo y comenzamos a orar, ahí se levanta ese poder. Por eso, ¿qué pacto tomó Moisés? El sacrificio de sangre. Josué, el arca del pacto. Gedeón, el holocausto. ¿Y qué es esto? Jesús el Cristo. Cuando tomamos ese pacto y empezamos a restaurar la oración, ahí se manifiesta el poder de Jesús el Cristo. En ese momento experimentamos el poder de Dios Trino, el poder del trono celestial, ese poder que transforma totalmente el pasado, el presente y el futuro.
Por eso en esta semana es urgente que estemos restaurando la oración. Esa oración es la manera de poder experimentar el poder de Jesús el Cristo. Tenemos que estar restaurando urgentemente esa oración. La oración que transforma. Así de poderosa es la oración. Que no seamos engañados por todo esto. Es lo que podemos estar viendo en nuestras naciones, en nuestras familias o también en nuestra realidad. Pero a través de esa oración que experimenta el poder de Jesús el Cristo, todo va a ser transformado. ¿Qué es lo que va a ser transformado? En primer lugar, mi realidad. Si empiezo a orar, mi realidad, mi estado espiritual va a ser totalmente transformado, no importa la situación que esté experimentando, incluso enfermedades. Si empiezo a experimentar el poder de Jesús el Cristo a través de la oración, Dios va a cambiar totalmente mi vida. También transforma el campo. Y esa oración incluso transforma el futuro. Por eso, en el día de hoy vemos la vida de Ana. Y Ana era una mujer, dice, con amargura de alma. Estaba totalmente caída espiritualmente, ¿verdad? Tenía problemas mentales. Pero empezó a experimentar, por gracia de Dios, la oración, porque a veces las dificultades es el mejor tiempo para restaurar la verdadera oración. Ya hay una oración de los no salvos. Vemos que todas las religiones tienen su oración, ¿verdad? Los musulmanes 5 veces al día, a tiempo marcado, están orando. Y han conquistado 1/3 de la población mundial. Por supuesto, las oraciones de un no salvo, aunque se esfuercen mucho, desgraciadamente, van a traer fracaso a sus vidas, porque no están orando a Dios. Pero la gente se esfuerza. También está la oración de los salvos que no entienden el Evangelio. Y podemos ser salvos como Ana, pero no estar entendiendo este Evangelio. Por eso ella, ¿por qué estaba orando? Ella tenía un problema, era estéril, ¿verdad? Y tenía un problema también con Penina, porque Penina, la segunda esposa, realmente tenía muchos hijos y se burlaba de ella continuamente. Por eso Ana estaba orando para que Dios le diera un hijo, pero era un hijo para pelear con Penina, para demostrarle que ella era mejor. Por supuesto, no tenía nada que ver con el Evangelio esa oración, ¿verdad? Y muchas veces nuestra oración es así, centrada en nosotros. Continuamente oramos cuando ya viene un problema bien grande. Ahí empezamos a clamar. En cuanto viene la respuesta, ya perdemos la oración. No estamos entendiendo correctamente la oración porque es una oración que no comprende el Evangelio. Y así estaba Ana, ¿verdad? Y muchas veces como creyentes también estamos así. Por eso hay que restaurar esa oración con el Evangelio. Y Ana, aunque estaba orando incorrectamente, al empezar a orar, es tan poderosa esa oración que nos transforma nuestra realidad espiritual. Y empezó a darse cuenta que su problema no era un verdadero problema. El verdadero problema es que su nación estaba totalmente caída. Su nación estaba siendo atacada por los filisteos porque estaban cayendo en idolatría. Se dio cuenta cuál era el verdadero problema, que las familias estaban rotas porque no entendían el Evangelio, que las personas estaban sufriendo en grandes enfermedades. Por eso empezó a mirar todo con ojos del Evangelio. Y si empezamos a orar, ahí Dios va a empezar a sanarnos, a restaurarnos espiritualmente. Y vamos a entender realmente cuál es el verdadero problema. Vamos a ver que la gente está separada de Dios, que no están conociendo el Evangelio. Ana se dio cuenta, ellos necesitan a Jesús el Cristo.
Por eso, para poder escuchar de Jesús el Cristo, hace falta un evangelista. Y cambió su oración. Ya no pedía un hijo para ella, para pelear, no. Era un hijo para entregarlo al servicio de Dios, un nazáreo, como lo fue Sansón, como lo fue Elías, Juan el Bautista, entregados totalmente para el servicio de Dios. Un evangelista, para que estuviera restaurando este precioso evangelio. Por eso empezó a orar con el pacto. Y automáticamente tuvo la respuesta. ¿Qué respuesta tuvo? Vemos que antes de salir, incluso el sumo sacerdote Elí le dio la bendición, que Dios te dé conforme has pedido. Él que estaba tan caído, con los ojos espirituales entenebrecidos por el pecado, esa oración de Ana es tan poderosa que transformó. Hasta esa palabra de Elí fue una palabra profética. Y dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Primera de Samuel que desde ese momento ya no estuvo más triste. Ya cambió totalmente su estado espiritual. Por eso tenemos que estar disfrutando del poder de Jesús el Cristo. Eso es lo más importante. A través de la oración, esa oración que transforma en primer lugar mi realidad espiritual. Primero necesito ser cambiado yo, ¿verdad? Y si empiezo a restaurar esa oración con el Evangelio, voy a tener verdadera respuesta. ¿Qué respuesta voy a tener? En primer lugar, en mí mismo. Esa es la parte más importante. Por eso dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, que no estemos afanados, turbados, preocupados por nada, sino que oremos. Hay que orar, transformar esa preocupación, ese afán en oración, esa oración que transforma totalmente mi estado espiritual. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Y esa es la primera respuesta automática que vamos a experimentar en cuanto empezamos a orar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la verdadera respuesta. Ya Ana dice, ya no estuvo más triste. No estaba teniendo todavía la respuesta físicamente, pero ya había un cambio dentro. Y eso es lo más importante. Ese cambio de mi realidad espiritual. Hay que disfrutar este poder, el poder de Jesús el Cristo. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Es nuestro respaldo. Y es muy importante que estemos teniendo urgentemente esa oración que me transforma, experimentar el poder de Dios primeramente en mí, ¿verdad? Pero no solo en mí, también lo voy a poder transmitir al campo. Y vemos la vida de Samuel. Fue la respuesta que Dios le dio, ¿verdad? Le dio un hijo. Era totalmente el deseo de Dios. Samuel. Y este Samuel, después de ser destetado, lo entregó, como había prometido, al templo. Y allí estaba el pequeño Samuel. Y este Samuel pudo disfrutar, en primer lugar, los tres hoy. No era fácil para Samuel. Sus padres lo habían abandonado allí. Se sentiría bien solo. Pero, por supuesto, a través de eso Dios tenía un plan con Samuel. Él, dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 3, que él dormía junto al arca del pacto. ¿Qué quiere decir? Que él se aferró desde pequeño al pacto de Jesús el Cristo. También en el mismo capítulo dice que él aprendió a escuchar la voz de Dios, aprendió la oración. Es algo que tenemos que aprender orando. Tenemos que aprender orando, ahí se aprende la oración. Y empezó a compartir la palabra. En 1 Samuel 3:19 dice que ninguna de sus palabras cayó nunca a tierra. Es decir, que solo compartía la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar experimentando para cambiar nuestro campo, los tres hoy, la palabra, la oración de hoy y el evangelismo de hoy.
Es lo primero que pudo realmente disfrutar el pequeño Samuel y es lo primero que tenemos que experimentar. Samuel, junto al arca del pacto, aferrándose cada día a Jesús el Cristo. Samuel, aprendiendo la oración, orando, experimentando a través de la oración el poder de Jesús el Cristo. Y Samuel predicando la palabra de Dios, predicando que Jesús es el Cristo. Realmente es lo que cada día disfrutaba Samuel. Por eso llegó un horario, ¿verdad? A través de la oración de Samuel pudieron recuperar el arca que los filisteos le habían robado, solo orando. A través de la oración de Samuel, en cada lugar que estaba el arca se levantaban desastres para los filisteos. Y cuando oramos, como estamos en una batalla espiritual, como dice en Efesios 6:12, a través de nuestra oración en el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles. Se levantan las obras del reino de Dios. Solo a través de la oración, ellos mismos voluntariamente devolvieron el arca. Esa es la respuesta a la oración. Y es la oración que tenemos que estar experimentando. No hay que pelear con las personas, no hay que intentar arreglar las cosas a nuestra manera. Tenemos que estar experimentando esa oración que transforma, primeramente en nuestra vida, pero también en nuestro campo. Hay que orar con fe, esa oración de autoridad, esa oración que quebranta toda obra de la oscuridad. Y ahí Samuel, orando tranquilamente, hizo que devolvieran el arca. Eso tiene un gran significado espiritual, que restauraran el pacto. A través de la oración tenemos que estar quebrantando la oscuridad para que en nuestras familias se restaure el pacto de Dios. Se esté levantando ese culto para que todos se aferren a Jesús el Cristo. En el lugar donde trabajamos, igual a través de la oración, quebrantar la oscuridad para que se levante realmente el nombre de Jesús el Cristo. ¿Y qué ocurrió? Vemos que se restauró toda la nación. Primera de Samuel 7, del 3 al 13. Allí en Mizpa, Samuel reunió a toda la nación. Él estaba orando, por supuesto. Pero ya tenía esa respuesta. Todos le hacían caso porque veían que Dios estaba con él. Era un testigo. Y se reunieron todos. Y allí, ¿qué dijo? Dejar la idolatría. Dejar salir totalmente, urgentemente de aquí. Dejar la idolatría porque es la obra de Satanás. Y aferraros al pacto de Jesús el Cristo. En cuanto hizo ese movimiento en Mizpa, automáticamente los filisteos le atacaron. Y siempre que restauramos el pacto, siempre que hacemos el movimiento del evangelismo bíblico, predicamos que Jesús es el Cristo, es en ese momento que Satanás no se está quieto, porque todo lo demás no le molesta. Pero cuando se está proclamando el nombre de Jesús el Cristo, eso realmente tiene temor, ¿verdad? Por eso quería atemorizarles, quería engañarles y los atacaron. Pero en ese momento Samuel hizo un holocausto que representa poner la fe en Jesús el Cristo. Todo el pueblo pudo restaurar la fe en Jesús el Cristo y tuvieron victoria total sobre los filisteos. La nación fue restaurada y dice en el versículo 13 que en los días de Samuel nunca más fueron atacados. Eso es una verdadera respuesta, ¿verdad? Todo el campo, toda la nación cambió totalmente. ¿Por qué? Porque una mujer con espíritu atribulado oró. Por una oración de una mujer con el espíritu atribulado. Con esa oración primero cambió su estado espiritual. Con esa oración que manifiesta el poder de Jesús el Cristo, cambió todo el campo, toda la nación. Y no solo eso, y también el futuro. Y en 1 de Samuel 16:13 dice que Samuel fue y ungió
a David como el futuro rey. Y desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Entonces, este David realmente, él disfrutaba también de la oración. Desde que era apenas un pastor, tenía el pacto de Jesús el Cristo, conocía el poder de Jesús el Cristo. Por eso él constantemente oraba para tener ese estado espiritual, para cambiar su campo. Y a través de esa oración, un día ocurrió un acontecimiento, una guerra. Y en esa guerra había un paladín, un gigante de 3 metros que se llamaba Goliat. Todo el ejército estaba temblando, incluso el rey Saúl, estaban temblando. Durante 40 días estaba allí humillándolos. Por la mañana y por la tarde los retaba, ninguno se atrevía a luchar contra él. Pero Dios, a través de su padre Isaí, envió a David. ¿Por qué? Si era apenas un joven, no tenía ni edad para ser soldado. Pero David conocía el poder de Jesús el Cristo. David estaba constantemente con esa oración que realmente transforma nuestra realidad, transforma el campo, que transforma el futuro. Por eso David no tenía ningún temor, vio que era el plan absoluto de Dios, que era una oportunidad. Es distinto, ¿verdad? Todos temblando, temiendo, y David se frotaba las manos. Es la oportunidad. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. Tú vienes a mí con armas, jabalina, con espada. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios le dio la victoria, ¿verdad? La primera piedra, no hizo falta más. Porque la victoria es de Jehová. Dios nos da la victoria. Él tiene la victoria preparada. Y si estamos orando, disfrutando a través de la oración del poder de Jesús el Cristo, vamos a tener victoria sin apenas pelear. Porque ella tiene toda la victoria para nosotros. Por eso tuvo esa gran victoria. A través de esa victoria, todo el pueblo de Israel pudo restaurar la fe. Pero no solo eso, las naciones de alrededor, todos escucharon esa gran obra, como el Dios Todopoderoso, el Dios de David, el Dios de Israel, Jesús el Cristo, había dado la victoria. Él es el Dios verdadero. Por eso lo que hizo David fue la evangelización mundial. Llegó a todas las naciones. 237, las 237 naciones. David, que disfrutaba de esa oración, que manifiesta el poder de Jesús el Cristo, él podía sanar a las personas. Y cuando era rey, aunque el rey Saúl lo había perseguido por tantos años, injustamente, una de las principales cosas que hizo fue buscar si había algún descendiente del rey Saúl. Y estaba Mefiboset, uno de sus hijos que era lisiado. Se había quedado sin nada. Pero David lo llamó. David hizo que se sentara todos los días a su mesa. Restauró sus tierras, sus criados. Eso habla de la sanidad. Porque un evangelista que está orando, disfrutando del poder de Jesús el Cristo, va a ser un evangelista que salva a todos, que da la verdadera sanidad a todos, sin importar, incluso que sean nuestros enemigos. Por eso, Él dio la verdadera sanidad. Y también, este David, lo que tenía en su corazón, ¿qué era? Levantar el templo, la iglesia. Aunque no lo pudo hacer, preparó todo, con detalle, todos los materiales. Era de un gran costo, pero él tenía su corazón para levantar esa iglesia. ¿Por qué? Pensando en las siguientes generaciones. No era en sí lo externo, era realmente la esencia de la iglesia. Predicar que Jesús es el Cristo a todas las naciones y transmitirlo a las siguientes generaciones. ¿Hasta cuándo?
hasta que el Señor Jesús el Cristo vuelva en su segunda venida. Hasta ese punto tenemos que transmitir este evangelio a los jóvenes, a los niños. Ese es el deseo de Dios. Y David lo entendió muy bien. Por eso su hijo Salomón lo pudo construir. Y es la manera de salvar el futuro, ¿verdad? Predicar el evangelio a todas las naciones, dar sanidad a todas las personas y transmitir el evangelio a las siguientes generaciones, para que se levanten como cumbres espirituales que resplandezcan la luz del evangelio. Por eso podemos estar en medio de grandes problemas, pero no sean engañados. Hay un poder que es el poder de Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Ahora hay que estar experimentando ese poder. ¿Cómo es? A través de la oración. Que en esta semana restauren esa oración que va a transformar totalmente nuestra realidad espiritual. Va a transformar nuestro campo sin importar las dificultades que haya, y va a estar también incluso transformando el futuro. Dice la palabra que esta Ana, el nombre Ana significa gracia. Gracia. Y ella, que estaba en amargura del alma, realmente pudo experimentar la gracia de Dios, es decir, el poder de Dios cada día para superar todas las cosas, para poder estar disfrutando en medio de las dificultades. Por eso, en Hebreos 4:16 nos habla claramente que estemos yendo al trono de la gracia, para estar recibiendo la gracia para el oportuno socorro. Y en esta semana, que restauren ese tiempo marcado de oración. Que cada día vayan a través de ese tiempo marcado de oración al trono de la gracia. Que puedan recibir la gracia de Dios para levantarse como testigos. Que estén teniendo esa oración continua. 24 horas, ¿verdad? Lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que pienso, incluso lo que hablo, cambiarlo en oración. Hasta ese punto hay que estar teniendo esa respiración espiritual continuamente. Si restauro el tiempo marcado, llega un momento que es mi naturaleza. Voy a orar continuamente, y también esa oración concentrada. Cuando hay un problema específico, una situación concreta, hay que concentrarse en esa oración, pero orando con fe, porque esa oración realmente está haciendo que se manifieste el poder de Jesús el Cristo. Y esa oración va a transformar totalmente mi vida, el campo y el futuro. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que en esta semana puedan tomar esta palabra que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y en sus campos.